Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Vamos a ponernos en pie, hermanos, y vamos a abrir la Biblia. Lo vamos a hacer en el segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, capítulo número 7. Y vamos a leer a partir del versículo número 1. Si lo tienen, dicen amén, hermanos. Segundo libro de Samuel, capítulo número 7, versículo 1 en adelante. La palabra de Dios dice: una vez que el rey David se hubo establecido en su palacio, el Señor le dio descanso de todos los enemigos que lo rodeaban. Entonces el rey le dijo al profeta Natán: como puedes ver, yo habito en un palacio de cedro, mientras que el arca de Dios se encuentra bajo el toldo de una tienda de campaña. Bien, respondió Natán, haga su majestad lo que su corazón le dicte, pues el Señor está con usted. Pero aquella misma noche, la palabra del Señor vino a Natán y le dijo: ve y dile a mi siervo David que así dice el Señor: ¿serás tú acaso quien me construya una casa para que yo la habite? Desde el día en que saqué a los israelitas de Egipto y hasta el día de hoy, no he habitado en casa alguna, sino que he andado de acá para allá en una tienda de campaña a manera de santuario. Todo el tiempo que anduve con los israelitas, cuando mandé a sus gobernantes que pastorearan a mi pueblo Israel, ¿acaso le reclamé a alguno de ellos el no haberme construido una casa de cedro? Pues bien, dile a mi siervo David que así dice el Señor Todopoderoso: yo te saqué del redil para que en vez de cuidar ovejas, gobernaras a mi pueblo Israel. Yo he estado contigo por donde quiera que has ido, y por ti he aniquilado a todos tus enemigos. Y ahora voy a hacerte tan famoso como los más grandes de la tierra. También voy a designar un lugar para mi pueblo Israel, y allí los plantaré para que puedan vivir sin sobresaltos. Sus malvados enemigos no volverán a humillarlos como lo han hecho desde el principio. Desde el día en que nombré gobernante sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Tengan la bondad de sentarse, por favor. El versículo 1, hermanos, de este capítulo 7 nos dice que David finalmente se estableció en su palacio. Al hablar acerca del palacio de David, es importante entender que lo que ha ocurrido es una centralización del poder que David poco a poco fue construyendo al interior de Israel. Esto, hermanos, es clave y es importante notarlo porque en realidad cuando hablamos acerca de la monarquía de Israel, uno piensa que Saúl, por ejemplo, que fue el primer rey de Israel, ya tenía un palacio, un castillo, una casa de gobierno bien establecida. Pero en realidad la centralización de Israel no ocurrió con Saúl, sino que fue el resultado de la estrategia de David. Esa estrategia, hermanos, tuvo que pasar por diferentes estadios. El primer estadio o el primer momento fue cuando finalmente David logra consolidar todo el reino de Israel, y lo primero que David hace es un pacto con los ancianos de Israel que le permitiría garantizar el gobierno de todo Israel. Ese pacto ocurrió cuando
el único descendiente de Saúl, Isboset, había sido asesinado. Entonces los ancianos de las tribus del norte llegan hasta Hebrón, que era el lugar donde hasta ese momento David había gobernado, y ellos le piden que él se convierta en el rey de Israel. Lo único que David les pide a los ancianos es que ellos puedan hacer un pacto con él, y ese pacto era descentralizar toda la fuerza en la persona de David. Ese fue el primer paso de centralización. El segundo paso que David ejecuta o utiliza es que él comienza a colocar o a posicionar lo que llegaría a ser la capital del reino. David lo que necesitaba era un territorio neutro, tanto para las tribus del norte como para las tribus del sur, porque hay que recordar que cuando David comenzó a reinar, lo hizo por 7 años en Hebrón. Y Hebrón, hermanos y hermanas, había sido un pequeño lugar donde David había gobernado. Sin embargo, al pasar ese tiempo, lo que ocurre es que es necesario colocar la capital, dado que ahora los ancianos de las tribus del norte quieren consolidar el gobierno en la persona de David. Pero David necesita colocar el gobierno en un lugar estratégico, y ese lugar estratégico era el territorio de los jebuseos, que después se llegó a convertir en Jerusalén. La Biblia dice que finalmente David logra conquistar esa ciudad y establece ahí su centro de gobierno. La siguiente medida que David utiliza para centralizar el gobierno es que precisamente comienza a delimitar las fronteras de todo el territorio de Israel, pero lo comienza a hacer desde esa sede, desde esa capital que es Jerusalén. Para lograr eso, David poco a poco fue construyendo esa capital como un centro de gobierno. Y es que en realidad, hermanos, los reinos de esta época tenían una ciudad sede o una ciudad central. David, entonces, siguiendo ese esquema, él trata la manera de centralizar el poder político, el poder militar, el poder religioso. Pero David lo hace en ese orden: centraliza el poder político, y es ahí donde construye un palacio, un centro de gobierno. Tenía básicamente a todos los ancianos de Israel en la sede, es decir, en Jerusalén. Pero el siguiente paso que era necesario hacer era construir un templo. En esta época, la idea que los reyes tenían era que cuando un rey construía un templo dedicado a la divinidad, ese templo era como un gesto de gratitud a ese Dios, pero también, hermanos, era un tema de domesticar a la divinidad. Significa que cuando los reyes en esta época construían estos lugares cúlticos, estos lugares religiosos, ellos lo que hacían era patrocinar la construcción del templo, patrocinar a quienes se iban a encargar de hacer las celebraciones litúrgicas en esos lugares. Pero quienes servían en esos lugares religiosos veían al rey como un benefactor, es decir, alguien que patrocinaba ese culto, y hasta cierto punto la religión en ese momento le debía algo al rey por su deseo de construir esos palacios religiosos, o esos santuarios religiosos más bien. David, hermanos, al intentar construir el templo, David tiene claras muchas cosas, y él sabe que el único Dios verdadero es el Dios de Israel. Quiero que usted piense en esto por un momento. De todos los reyes que se presentan en la historia de la monarquía israelita, David es el único rey 100% monoteísta.
Todos los reyes, incluso Salomón, caen en la tentación de la idolatría, pero David es el único rey de todo Israel que entiende a cabalidad que el único Dios verdadero es el Dios de Israel. En consecuencia a eso, ahora David comienza a ver todo lo que había conquistado, todo lo que había logrado. Y lo primero que él ve es que dice que en el verso 1, una vez que el rey David se hubo establecido en su palacio, dice, el Señor le dio descanso de todos los enemigos que lo rodeaban. Entonces lo primero es eso, David se establece en la capital, establece su centro de gobierno y también tiene delimitada todas las fronteras del territorio. El versículo 2 dice, entonces el rey le dijo al profeta Natán, como puedes ver, yo habito en un palacio de cedro, mientras que el arca de Dios se encuentra bajo el toldo de una tienda de campaña. Entonces David comienza a notar que todos sus planes han salido bien, que todo cuanto ha trazado como rumbo para la nación se ha ejecutado. Él ha vencido a sus enemigos, se ha establecido en la capital, ha logrado consolidar el gobierno, tiene un pacto político con los ancianos de Israel que reconocen su monarquía. Pero David piensa y dice, bueno, pero hace falta algo. Y lo que hace falta es que Israel pueda tener un lugar de culto, un lugar donde Israel pueda expresar su fe al Dios vivo y verdadero. ¿Cómo es que yo voy a vivir en un palacio construido de cedro, mientras que el arca del pacto, es decir, esa arca que representaba la presencia de Dios, va a estar viviendo bajo los toldos como a una especie de tienda de campaña? Recordemos, hermanos, que el arca del pacto estaba resguardada en un lugar que se llamaba el tabernáculo. Pero se llamaba tabernáculo porque en realidad eran tiendas, eran pieles las que cubrían la belleza del arca del pacto. Pero David comienza a entender y dice, ¿cómo es que yo voy a vivir en un lugar de mucho lujo, de mucha esplendidez, mientras que el arca del pacto va a vivir o va a estar bajo pieles, bajo tiendas de campaña? Así que ha llegado la hora en que yo voy a construir un templo para el Señor. Yo voy a dedicar mis riquezas, todo lo que he tenido, todo lo que he conquistado, para construir un hermoso templo para el Señor. El problema de eso era que en realidad, hermanos, Dios no había pedido la construcción de ningún templo, como lo vamos a ver más adelante. Y eso obedecía a una razón, y era que mientras el arca del pacto estuviera bajo los toldos del tabernáculo, el arca del pacto se podía mover por todo el territorio. Y eso, hermanos, de lo que expresaba era que la presencia de Dios se podía mover por todo Israel. Pero el deseo de David de construirle un templo era básicamente, hermanos, aunque David no lo entendiera, limitar la presencia de Dios. Es verdad que él podía centralizar el poder político, centralizar el poder judicial. Él podría centralizar, hermanos, las expresiones vivas de la sociedad israelita. Él lo podía hacer. Pero cuando se trata de la presencia de Dios, David ahora, por muy monoteísta que él fuera, tenía que entender que él no podía limitar el poder y la presencia de Dios. Pero eso es algo que David va a entender más adelante. El hecho es, hermanos, que David manda a llamar a Natán y le dice, ¿por qué yo vivo en una casa de cedro, pero el Señor tiene que vivir bajo las pieles de la tienda de reunión?
Y Natán le entiende rápidamente porque en el versículo 3 dice: bien, haga su majestad lo que su corazón le dicte, pues el Señor está con usted. Acá Natán se equivocó. Natán le dijo a David: el Señor está con usted, Él conoce su corazón, así que haga lo que ha pensado hacer su majestad. Natán sabía que David era una persona muy devota al culto del Señor. Pero Natán, hermanos, se apresura, por decirlo de alguna manera, a endosarle un cheque en blanco a David. Y le dice: haz todo lo que tu corazón quisiere hacer, porque Dios está contigo. Y una de las cosas, hermanos, que hay que entender es que el corazón humano es engañoso. El corazón humano es muy traicionero. Entonces, ahora que Natán le está diciendo a David: mira, haga lo que su corazón quiera porque el Señor está con usted, Natán se está equivocando. El profeta se está equivocando. Y por eso, hermanos, es que inmediatamente el Señor, esa misma noche, le va a llamar la atención a su profeta. Por eso es que dice el versículo 4: pero aquella misma noche la palabra del Señor vino a Natán y le dijo: ve y dile a mi siervo David que así dice el Señor. Y comienza con una pregunta: ¿serás tú acaso quien me construya una casa para que yo la habite? Esa es una pregunta que el Señor está diciéndole a David: tú no me vas a construir a mi casa para que yo la habite. Lo que Dios le está diciendo a David es: tú no me puedes poner límites. Porque al construir un templo, lo que ocurría, hermanos, es que se le ponía límites a la divinidad. La intención de David era muy buena, de construirle templo al Señor. Pero una cosa Dios quiere dejarle en claro a David: tú no me puedes poner a mí límites. Y si hay algo, hermanos, que debemos de entender para con Dios, es que si nosotros queremos relacionarnos con Él, no podemos establecerle límites al Señor. El Señor no puede tener límites en nuestra vida. Él quiere gobernar todas las áreas de nuestra vida completamente. Pero muchas veces nosotros reducimos la experiencia de nuestra relación con Dios a las pocas horas o los pocos minutos que venimos acá a la iglesia, o el tiempo que dedicamos para servirle al Señor. Es como un intento de ponerle límites a nuestra relación con Dios. Y acá, hermanos, puede ocurrir que acá nos portemos muy bien. Puede ser que acá tratemos la manera de dar nuestro mejor comportamiento, nuestra mejor postura, nuestra mejor imagen. Pero resulta ser que cuando salimos de estos límites espaciales, tenemos comportamientos inadecuados y pensamos que cuando nos levantamos de este sitio, Dios se queda aquí. Pero en realidad, hermanos, la presencia de Dios no se puede limitar. La presencia de Dios es una bendición de la que debemos de aprovechar a cada instante. Es una presencia de Dios que, si bien es cierto, se mueve y se manifiesta en este lugar, llena este lugar de su gloria, pero también esa misma presencia quiere llenar tu familia, quiere llenar tu trabajo, quiere llenar tu centro de estudio, quiere ir contigo en el autobús, cuando vas a hacer tus compras diarias. La presencia de Dios quiere acompañarte en todo lugar. Ese es un gran privilegio. Ese es un gran privilegio, que Dios nos acompañe a cualquier sitio.
Pero también es una gran responsabilidad. Porque si Dios llena todas las cosas, significa que nuestro trato hacia su presencia debe de ser honroso. Entonces, hermanos, dentro de unos pocos minutos cada quien se irá a su casa. Algunos quizás irán a hacer las compras de la semana. Otros quizás van a regresar a sus hogares a atender a sus hijos en las actividades académicas y escolares. Pero Dios se irá con usted. Dios va a ir en su vehículo, Dios va a ir en el autobús. ¿Qué va a hacer usted con esa presencia? Usted va a querer limitar la presencia de Dios y decir, bueno, Señor, ahí nos vemos la otra semana, ahí nos encontramos, adiós. No, el día que nosotros nos vayamos de este lugar queda vacío, hermanos. Pero la presencia de Dios irá con nosotros, donde quiera que vayamos. Amén, hermanos. Entonces lo primero que Dios le dice a David, tú no puedes limitar mi presencia a un lugar. Y es algo que debemos de entender también nosotros. No podemos limitar la gloriosa presencia de Dios. Lo siguiente, verso 6. Desde el día en que saqué a los israelitas de Egipto y hasta el día de hoy, no he habitado en casa alguna, sino que he andado de acá para allá en una tienda de campaña a manera de santuario. Porque el tabernáculo caminaba. De repente el tabernáculo estaba en la tribu de Efraín. De repente el tabernáculo podía estar en la tribu de Gad. De repente el tabernáculo podía estar en la tribu de Benjamín. Porque se andaba moviendo. Y ya le dije, eso lo que expresaba era que la presencia de Dios se movía en todo el pueblo. Por eso es que el tabernáculo cubría el arca del pacto, que se movía. Así como el arca del pacto se movía en el desierto e iba conduciendo a su pueblo. Lo primero que debemos de entender entonces es, no podemos limitar la presencia de Dios. Y lo segundo que es importante es que es Dios el que debe de dirigir nuestros pasos. Es Dios el que debe de dirigir nuestra vida. Si queremos relacionarnos con este Dios vivo, con este Dios verdadero, mis planes pasan a segundo plano. Mis prioridades pasan a segundo plano. Es el Señor el que va a enderezar mis pasos. Es el Señor el que va a dirigir mi vida. El problema de nosotros, estimados hermanos, es que queremos relacionarnos con Dios y hacer las cosas a nuestra manera. Tenemos la Biblia muchas veces de adorno, solamente como un accesorio que ocupamos para andar debajo del brazo y que solamente la abrimos cuando venimos a este lugar. Pero Dios lo que desea es dirigir nuestros pasos. Por eso es que con razón decía el escritor sagrado, encomienda al Señor tus caminos y Él enderezará tus pasos, los va a enderezar. Porque muchas veces nosotros queremos irnos como a la derecha y Dios quiere que nos vayamos a la izquierda. O muchas veces nos queremos ir, hermano, hacia arriba y Dios quiere llevarnos hacia abajo. Otras veces queremos elevarnos y Dios quiere llevarnos en un lugar plano y llano. Pero la pregunta es, ¿Dios dirige tu vida? ¿Dios dirige tu vida? ¿De qué manera honras tú la presencia de Dios? Porque cuando en el desierto la nube que cubría al pueblo se comenzaba a mover, esa era una señal de levanten la tienda, arreglen las cosas, que la nube se comienza a mover y tenemos que ir tras ella. El que se quedaba, el que decía, no, es que ya acomodamos las cosas, ya arreglamos aquí todo, ¿y por qué nos vamos a volver a mover? Porque la presencia de Dios se va moviendo y Él quiere que tú te muevas detrás de Él.
Pero ¿qué ocurría cuando una persona se quedaba limitada y decía, no, yo quiero estar acá, me siento cómodo acá, aquí arreglé las cosas? Muchas veces también nosotros, hermanos, podemos caer en ese error de decirle al Señor, Señor, sé tú el Señor de mi vida, pero yo dirijo mi vida como a mí me da la gana. Yo hago las cosas como a mí me parecen. Y es ahí donde no honramos su presencia. Entonces vea, no podemos limitar la presencia de Dios solamente a este sitio. La presencia de Dios va con nosotros a todo lugar. Pero también nuestra relación con Dios no debe de tener restricción alguna. Si el Señor te dice, detente, no seas necio, no avances. A lo mejor el Señor está previniendo un fracaso en tu vida. El Señor te está advirtiendo que no continúes en esa manera necia y obstinada de vivir la vida. Y Dios te está diciendo, detente. Pero muchas veces, hermanos, como el profeta necio, Balaán, estamos ahí neciando, queriendo pasar, y no nos damos cuenta que adelante hay una espada desenvainada que nos va a volar el cuello. Y Dios nos está diciendo, detente. A muchos el Señor les está diciendo, detente por un momento. Reflexiona sobre tu proceder. Pero otras veces el Señor nos va a decir, avanza, camina, sal de tu zona de comodidad. El punto es que no tengamos restricciones con el Señor. El punto es, hermanos, es que establezcamos una relación clara y dinámica con Dios, en que si Dios dice es hora de avanzar, avanzamos y no nos detenemos. Pero que si llega un momento en nuestra vida en que debemos de pararnos, también tenemos que detenernos. Tú y yo no somos capitanes de nuestra propia vida. El único capitán es Cristo, el Señor, y su Espíritu Santo que está dentro de nosotros y que endereza nuestros pasos. Entonces es lo primero. El Señor le dice a David, mira, yo me he movido donde yo he querido. Y así ha sido mi relación con ustedes. Verso 7. Todo el tiempo que anduve con los israelitas, cuando mandé a sus gobernantes que pastorearan a mi pueblo Israel, ¿acaso le reclamé a alguno de ellos el no haberme construido una casa de cedro? Porque en nuestra dinámica y en nuestra relación con Dios, nosotros, hermanos, podemos confundir las cosas. Podemos poner la carreta antes que al caballo, como dicen los ancianos. Y es creer que cuando venimos a la iglesia, que cuando le servimos, que cuando hacemos algo por Dios, le estamos haciendo un favor a Él. Acá el Señor le está diciendo, mira David, ¿a qué gobernante de Israel yo le pedí que me construyera casa? Lo que Dios le está diciendo a David es, yo no necesito de tu favor, David. Yo no necesito de tus riquezas. Yo no necesito nada de ti. Si usted viene acá a la iglesia, hermanos, no es porque le voy a ir a hacer un favor al Señor. Hoy me voy a congregar porque pobrecito el Señor se va a sentir solo en el lugar de reunión. O no, yo le voy a servir al Señor porque pobrecito los hermanos, no hay quien cubra el privilegio. No sé, que usted no le está haciendo ni un favor a nadie aquí. Usted no le está haciendo ni un favor ni al pastor, no me está haciendo un favor a mí, no le está haciendo un favor a ninguna persona acá, ni mucho menos a Dios. No es que le voy a ir a cantar al Señor porque Él necesita mi adoración. Hermanos, si Él tiene un coro angelical que canta bellísimo, perfecto, mejor que nosotros. Nosotros como que fuéramos chicharras o radios descompuestos. Así cantamos. No le venimos a hacer un favor a Él. Nosotros somos necesitados de Él, hermanos y hermanas. Y por eso es que venimos a alabar y adorar el nombre de nuestro Dios.
Tú no le sirves al Señor porque Él necesite de ti. Tú le sirves al Señor porque Él te amó a ti primero. Y no le quieres pagar nada a Él. ¿Y con qué le vamos a pagar al Señor, hermanos? ¿Con qué le vamos a pagar lo que Él hizo por nosotros? Dios no necesita de nuestra lástima. ¿Sabe cuál es el problema de las fechas religiosas? Como la Semana Santa, por ejemplo, que la gente le entra como una lástima hacia el Hijo de Dios. Pobrecito el Señor, cómo lo trataron, cómo le metieron los clavos y qué corona de espinas. Voy a ir a la iglesia porque pobrecito. Jesús no necesita de tu lástima. Él está sentado en el trono de gloria. Él es el que sostiene al mundo en sus manos. ¿Con qué le vas a pagar al Señor? No hay nada. Entonces lo primero que el Señor le dice a David es: pongamos las cosas claras. Tú a mí no me haces ningún favor. Y veamos cómo Dios lo va a poner en claro a David. Es cierto, David, te he enriquecido, has logrado todo lo que te has propuesto, pero a mí tú un favor no me vas a hacer. A mí no me haces un favor. Verso 8. Pues bien, dile a quién. Dile a mi rey. Así dice. Oiga lo que dice el versículo 8. Pues bien, dile a mi siervo. Te he dado el chance que tengas esa coronita sobre tu cabeza, pero sigue siendo mi siervo. Y aquí no se trata de lo que tú quieras hacer, se trata de lo que yo quiero hacer en tu vida. Porque David quería hacer algo para Dios. No se trata de eso. Se trata de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Pues bien, dile a mi siervo David que así dice el Señor. Así dice el que gobierna todas las cosas. Así dice el Todopoderoso. Ese es el problema. Muchas veces nosotros llegamos delante de Dios con garbo. ¿Y por qué, Señor? ¿Y por qué permitiste que me quitara el trabajo? ¿Y por qué me enfermé de COVID? ¿Y por qué perdí a este ser querido? Señor, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Acaso le puede decir el barro al alfarero: ¿por qué me hiciste así? Usted y yo, hermanos y hermanas, somos barro, barro en las manos del Señor, barro en las manos del Señor. Él nos da la forma a su imagen y a su parecer. Pero nosotros no podemos llegar delante de Dios: ¿y por qué aquí? ¿Y por qué allá? ¿Y por qué a mí me pasó esto? Entonces lo primero, Dios le dice a David: pongamos las cosas claras. Puedes tener una coronita sobre tu cabeza, David. Puedes tener algunas piedrecitas de oro, pero yo sigo siendo más que tú. Tú eres mi siervo, yo soy tu Señor. Y aquí se establece toda la dinámica de la relación con Dios. La dinámica de esta relación con Dios es esa: Él es el Señor, tú eres su siervo. Bueno, no se alegraron. Él es el Señor, tú eres su siervo. Aquí no se trata de lo que tú dices, se trata de lo que el Señor diga. Aquí vale tu opinión como un alfiler. Aquí no se trata ni de lo que yo piense, ni de lo que tú pienses, se trata de lo que el Señor piensa. Señor, yo creo que mi vida, mira, Señor, yo amo a esta mujer, no estamos casados, ¿para qué nos vamos a casar si los dos nos amamos? Tú eres amor, ¿por qué no eres un poco más flexible? ¿Para qué nos vamos a casar, Señor? Aquí no importa su opinión. Aquí el Señor dice que tú estás en fornicación. Aquí el Señor dice que tú tienes que casarte si quieres estar bien delante del Señor. Tu opinión aquí sale sobrando. Aquí lo que importa es lo que Dios dice en su bendita palabra, porque Él es el Señor y tú eres su siervo.
Tú quieres hacer las cosas a tu manera. Ese es tu problema. Pero si tú quieres hacer las cosas a tu manera, desde ya te lo digo, te va a ir mal. Entonces lo primero, pues bien, dile a mi siervo David que así dice el Señor Todopoderoso. A David se le podía olvidar algo, se le podía olvidar su pasado. Verso 8. ¿Quién era David antes de ser rey? ¿Quién era David antes de ocupar la corona? Verso 8. Yo te saqué del redil para que en vez de cuidar ovejas, gobernaras a mi pueblo Israel. Si David, si tú andabas entre las ovejas, llenos de pulga andabas tú. ¿Así andabas tú? Hoy como que la coronita te pesa un poco, David. ¿Y tú crees que me vas a hacer un favor construyendo a mí una casa? Hermanos, nunca olvide en su relación con Dios de dónde el Señor lo sacó. ¿Sabe algo? En el cielo vamos a recordar lo que fuimos aquí en la tierra. En el cielo vamos a recordar que nuestra condición era de miseria. Y eso nos va a permitir vivir agradecidos por el resto de la eternidad con el Señor. Entonces vea, te saqué del redil, cuidando ovejas andabas, para que yo, el Señor, te concedí el privilegio de gobernar a mi pueblo Israel. Toda bendición que tenemos de la mano de Dios la hemos recibido. Muchas veces nos olvidamos, nos llenamos de humo la cabeza y creemos que los méritos, los triunfos, los alcances son el resultado de nuestra intervención. Y no, hermano, Jesús dijo algo importante: separados de mí nada podéis hacer. Separados de mí nada podéis hacer. Usted y yo somos unos inútiles sin el Señor. Usted y yo sin el Señor no servimos para nada, hermanos. Ya no le gustó, pero es la verdad. Separados de mí nada podéis hacer, dijo Jesús. Entonces lo primero, lo que tiene David, yo te lo he dado, tú no me vas a bendecir a mí, yo te bendigo a ti. Yo te bendigo a ti. Verso 9, yo he estado contigo por donde quiera que has ido, siempre te he acompañado. Verso 9, y por ti he aniquilado a tus enemigos. ¿Tú quieres construirme un templo, David, para proteger el arca? No, David, yo te protejo a ti. Yo te cuido a ti. ¿Sabe, hermanos? Esta es la bendición de tener un Dios grande, poderoso. Él no necesita que nadie lo cuide. Él protege a los suyos. Él es todopoderoso. Él es autosuficiente. Entonces David, lo primero que le dice: tú no me proteges a mí, David, yo te protejo a ti, yo te cuido a ti. ¿Se ha fijado, hermanos, que las religiones que tienen como centro algún tipo de imagen de oro, ahí anda la gente cuidando al muñeco de oro porque es peligroso y se lo llevan? Porque el ídolo necesita que lo cuiden. Pero el Dios de Israel, el Dios vivo y verdadero, ese no necesita que lo cuide nadie. Ese nos cuida a nosotros, hermanos. Ese nos protege. Pero va más allá: voy a hacerte famoso, tan famoso como los grandes de la tierra. Yo te haré famoso, David. Tú no tienes fama, tú no brillas sin mí. Verso 10, también voy a designar un lugar para mi pueblo Israel. Aquí sí viene el punto. Oiga, yo no puedo limitar a Dios porque Él es grande, pero Dios sí te puede limitar a ti. ¿Escuchó? Tú no puedes limitar a Dios,
Pero Dios sí te limita a ti. Tú tienes un límite. Y la razón de por qué tienes un límite es para que dependas totalmente de Él. Por eso dice: allí plantaré, voy a designar un lugar para mi pueblo Israel, y allí los plantaré para que puedan vivir sin sobresaltos. ¿Sabes por qué Dios te limita? Porque te quiere proteger. ¿Sabes por qué Dios te dice hasta aquí? Porque te quiere cuidar. Dios te pone límites a ti para cuidarte. Porque ya lo dijimos, yo no puedo cuidar a Dios, yo no puedo limitar a Dios, pero Dios sí te quiere cuidar a ti. Dios sí te quiere limitar a ti. Y vea, sus malvados enemigos no volverán a humillarlos como lo han hecho desde el principio. Tu vida anterior era una vida de humillación constante porque no tenías límites. Te dominabas tú solo. Pero vea verso 11: desde el día en que nombré gobernante sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Yo te voy a hacer descansar, David, pero si vives bajo mis límites, si te relacionas conmigo de la manera adecuada. ¿Y cuál es la forma adecuada de relacionarnos con Dios? Que no perdamos de vista que somos siervos, siervas del Señor. Si el Señor me dice: hey, jovencito, hasta aquí, no intentes cruzarte la barda, no intentes salirte del agua como el pez, porque vas a caer en la muerte. Pero mientras estés cubierto bajo las alas, bajo la sombra del Omnipotente, ahí no habrá nadie que te toque ni siquiera un cabello, porque el Señor estará cuidando y protegiendo tu vida con su gloriosa presencia que camina contigo todos los días de tu vida. Ese es el Dios vivo y verdadero que está aquí en este lugar y que quiere caminar contigo el resto de tu vida. Por eso esto no es una religión cualquiera. Esto no es una religión cualquiera. Estamos hablando de la relación viva con el Dios todopoderoso que hizo los cielos y la tierra. Amén, hermanos. ¿Cuántos tenemos a ese Dios? Ese Dios va contigo, iglesia. Ese Dios va contigo, iglesia. Ese Dios te da la victoria, iglesia. Sigue adelante, sigue adelante. Amén, hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar. Tú no puedes limitar a Dios. Él sí te va a limitar a ti por tu bien. Rápidamente, si hay personas acá esta mañana que desean entregarle su vida a Cristo o que quieran reconciliarse, pónganse en pie. Vamos a orar por usted. ¿Tú quieres conocer a este Dios vivo? ¿Tú creías que este Dios era un Dios de religión? ¿Un Dios que se restringe por este local? No. Es un Dios que se mueve, que no tiene límites. Es un Dios que es todopoderoso y que puede ayudar a tu vida. Esta mañana, si hay alguien que desea entregarle su vida a Cristo, desea reconciliarse, póngase en pie, vamos a orar por usted. Dios le bendiga a la señorita que se pone aquí en pie. Puedes pasar, vamos a orar por ti. Puedes traerla, hermana, vamos a orar por ella. ¿Hay alguien más que desea entregarle su vida a Cristo? O que desea reconciliarse como lo hace esta vida. Póngase en pie, póngase en pie. Vamos a orar, vamos a orar. Vamos. ¿Cuál es la relación que tú tienes con el Señor? Quizás a lo mejor crees que Dios se queda aquí cuando tú te vas. No, el Señor va contigo. Él te ve, Él sabe lo que haces en lo oculto. ¿Hay alguien más que desea entregarle su vida a Cristo? Póngase en pie. Póngase en pie. Dios desea cuidarte a ti. Tú no puedes cuidar a Dios. ¿Por qué no te sueltas en sus manos? Pongamos las cosas en claro. Todo
todo lo que has conseguido en esta vida ha sido por la misericordia de Dios. Tú no lo conseguiste solo, ni sola, lo conseguiste por la gracia de Dios. Hay alguien esta mañana que desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse. Yo sé que aquí hay personas, hermanos, pero el tiempo es mi peor enemigo. ¿Hay alguien más? Caballero, Jesucristo te espera. Jesucristo te espera para que tú seas su Señor. ¿Hay alguien esta mañana? Si no, vamos a orar por esta vida, pero yo sé que hay gente acá que necesita reconocer el señorío de Cristo en su vida. Vamos a orar por esta vida. Pero si en lo que estamos orando hay alguien que desea entregarle su vida a Cristo, póngase en pie. La invitación es también para usted, estimado oyente de la radio o que nos ve a través de las redes. No puedes limitar al Señor. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, Señor, te damos las gracias por esta vida que se entrega a ti. Quiero pedirte, Señor, que tú perdones sus pecados, que le laves en tu sangre preciosa, que a partir de este momento, Señor, tú seas el Señor de su vida. Oramos también por aquellos que a través de la radio, a través de las redes sociales están escuchando este mensaje. Señor amado, te pido en esta hora que perdone sus pecados, lávales en tu sangre, Señor, y que así puedan tener una dependencia viva y real de ti. Gracias, Señor. Gracias por cuidarnos y protegernos. Oramos también, Señor, por nuestras ofrendas, por nuestros diezmos. Señor, te damos no de lo que nos sobra, sino de lo mucho que tú nos das, reconociendo tu señorío sobre nuestras vidas. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Le damos la bienvenida a esta vida, hermanos y hermanas. Fuerte ese aplauso, hermanos.